Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Bien, en otro lunes de Añoranzas de Electricistas seguimos con ustedes presentándonos para contar nuestra historia de la industria eléctrica y del Sindicato Mexicano de Electricistas. Estamos agradeciendo, pues ya se sabe, como siempre, el apoyo técnico que Radio ESME nos ofrece y que nos permite que lleguemos a todos ustedes a través de YouTube y Facebook, de tal manera que conozcan todos ustedes, incluso algunos más acerca, más después de electricistas, acerca de la historia de la industria eléctrica y el Sindicato Mexicano de Electricistas. Estábamos leyendo la vez pasada las declaraciones que el Sindicato Mexicano de Electricistas hizo porque se hizo de la adquisición de la compañía de luz y fuerza del motriz Sociedad Anónima por parte del gobierno de la República. Llama la atención que ya en esta época ya no se la llamaba tan plenamente The Mexican Light and Power Company Limited, que era su nombre como propiedad del capital extranjero. Ya es la compañía mexicana de luz y fuerza motriz, que se va a convertir después en la compañía mexicana de luz y fuerza del centro. Y estamos leyendo esta declaración que sale justo para hacer una primera declaración en los medios públicos de parte del Sindicato Mexicano de Electricistas. Comentábamos que el día 2 de septiembre de 1960 se hizo una gran asamblea, una apoteótica asamblea, estuvo lleno el auditorio de Antonio Caso 45 y se desbordaron las fuerzas. Suponemos que probablemente hayan puesto más bocinas para que todo el mundo escuchara en el pasillo y por fuera. Pero hubo una gran cantidad de compañeros escuchando. Obviamente todos estaban completamente felices. Luego nos enteramos que la compra de todas las acciones no fue hecha, quedó un 0.5% de ellas, y en ese sentido la propia nacionalización no se logró del todo. Pero en ese momento nunca fue aclarado, nadie sabíamos, perdón, yo no estaba ahí, tendría que tener más de 100 años y no. Y en ese sentido, pues tiempo después se hizo la aclaración y culminó por comprarse incluso ese 5%. Y en ese sentido también hay que diferenciar de la expropiación petrolera, que tuvo un acto muy fuerte por el conflicto que se estaba realizando, pero en términos estrictos también fue una compra de todos los bienes de las empresas petroleras, porque donde más se resalta que fue una compra, sí se expropia por motivo de que no quieren ceder las empresas a una negociación del contrato colectivo con los sindicatos, con el sindicato petrolero, pero que se terminó pagando. Y es también muy llamativa que en 1936 en las puertas de Bellas Artes se estuvo recibiendo las aportaciones de todo tipo de cosas, de productos, de objetos, de animales por parte del pueblo de México, para que se lograra la cantidad y pagarle a las compañías petroleras el monto de sus activos. Y en este caso no hubo necesidad de un conflicto fuerte como en el caso de las petroleras, porque de manera más o menos tranquila
se decide la nacionalización, es también una compra de todas las acciones y se entregan los montos a la empresa, a las dos empresas extranjeras de American Foreign Company, eso sí diera American Foreign y del lado de la compañía mexicana de los Fuerza Motriz. Entonces se les me declara, estábamos leyendo estas declaraciones y continuaremos. Por cierto, habíamos comentado que también justo por esos momentos se estaba haciendo una alianza, un convenio de solidaridad y ayuda mutua entre el Sindicato de Telefonistas y el Sindicato Mexicano de Electricistas, debido a que en mayo siempre vencían ambos contratos colectivos y en términos generales se había una competencia, una disfunción unitaria, se dispersaban las fuerzas y sobre ambas contrataciones, sobre ambos movimientos entre telefonistas y electricistas y reducía el enfoque por parte de los trabajadores. Por tal motivo se hace ese convenio. Prontamente leeremos, les manifestaremos el contenido del convenio y podríamos también platicar las declaraciones que se hacen con motivo de una asamblea conjunta magnífica donde se da y se firma ese pacto de solidaridad. Bueno, regresamos y voy a volver a leerles el párrafo que nos quedamos porque nos permite una claridad precisa de lo que se está proponiendo. Nos quedamos justamente en este párrafo la vez pasada y no le sacamos, no advertimos, no indicamos la fuerte presencia que significaba este contenido. Entonces vamos a darle lectura de tal modo que podamos tener claro esta declaración, que es muy importante, insisto, para el momento y por el planteamiento que se está realizando. Dice, retomamos la lectura, contando a nuestro país con la industria del petróleo, con las diversas ramas de la petroquímica, con la electricidad, con los más ricos yacimientos de carbón y con el hierro y el acero como partes de producción nacionalizadas y con parte de aprobación de capitales mexicanos en el caso de la industria, la participación de capitales mexicanos en el caso de la industria siderúrgica, la de Monterrey, se aclara. El siguiente paso para el progreso económico independiente de nuestro país será, sin duda, la producción de máquinas y herramientas que darán un impulso enorme a la agricultura, a la industria de la transformación y a los transportes y las comunicaciones. Aquí la propuesta, en realidad, lo que se está diciendo, se aclara, es que puede haber una gran parte de producción de maquinaria nacional que abastezcan de maquinaria y de herramientas como una cadena productiva interna para las grandes empresas, por ejemplo, de petróleos y de electricidad. Por supuesto, la minería, de tal modo que toda la nueva herramienta y toda la nueva maquinaria y en ese sentido los inventos que surjan para apoyar la industrialización del país vendrán y serán partes nacionales, será equipo nacional. Aquí la propuesta es fundamentalmente que la propia industria eléctrica a través de empresas particulares mexicanas tenga su abastecimiento de todo lo necesario, en este caso por decir algo, transformadores o postes, y que teniendo esta fortaleza nacional se independizan de toda la maquinaria que es básica, que es importante del extranjero. Este llama mucho la atención porque es el gran deseo, la gran propuesta que se puede tener a partir de que existe este paso de la nacionalización y contando que ya desde el 38, 36, 38 se había logrado la nacionalización del petróleo.
y por eso la propuesta es importante. Habrá que ver con qué fuerzas y tendremos que analizar el conjunto de los procesos económicos sociales que se están dando a partir de si esta posibilidad que está en este desplegado era posible, fue posible y hasta dónde pudo haberse llevado o cuándo se detuvo. Bien, continúa el documento. El principal acierto de la obra gubernativa del presidente López Mateos es precisamente el imponer un programa decidido del capitalismo de Estado, que en un país como el nuestro, representa un medio firme para el desarrollo de las fuerzas productivas y para la liberación de México respecto de los capitales extranjeros, antes dueños de la industria básica y poseedores de las llaves de la economía nacional. Por supuesto, el ambiente de la época no estaba planteando, excepto por lo de capitalismo de Estado, un debate nacional. Esto se tiene que dar en otros círculos, en otros ambientes. Discúlpenme, permítanme. Y entonces, seguramente que a nivel del gobierno, a nivel de los intelectuales del propio gobierno, están discutiendo este tipo de cosas porque se hacía, ¿no? Tenemos que analizar el secretario de Hacienda, que fue el que dicen consolidó, estamos de acuerdo, un proyecto nacional de economía estable, la política estabilizadora del momento, que dio, por cierto, los índices más grandes de Producto Interno Bruto. El PIB creció de manera constante, se ha dicho, informado, del 6%. Entonces, un progreso económico que hace mucho tiempo no se ha repetido. Y Ortiz Mena, en ese tiempo secretario de Hacienda, se le considera el autor de este desarrollo estabilizador. Y en ese sentido tendríamos que checar, ver y en qué sentido realmente político ideológico el conjunto del Comité Central está considerando que se está dando este proyecto, avance tan fundamental para la industria eléctrica y, eh, y que tienen en su consideración es este comité central que está presente. Como vemos, aquí es otra polémica fuerte, bien entendida la cosa, es una polémica bastante seria y fuerte. Es probable que necesitemos revisar con calma en la propia revista Lux, porque esta época está llena de artículos importantes que tratan el problema de manera fundamental, esencial, de estas cosas. Entonces será muy interesante que chequemos esto. Está proponiendo ya que sigamos este camino y que lo que se va a procurar es un capitalismo de Estado, ¿no? Un nuevo Estado interventor en la economía, en las industrias fundamentales y estratégicas del país, para que sea el Estado el que encamine el proceso de capitalismo en el país. Considera este desplegado que lo que está sucediendo es esta propuesta y este camino. Hay demasiado debate por ahí. Por lo pronto, lo primero que podríamos decir es que tanto de las fuerzas de izquierda, de la concepción que se tiene de las izquierdas, de los comunistas, de los socialistas, están imbricados y contemplan esta posibilidad y a partir de qué marco de referencia lo están usando. Es probable que sea la forma socialista
que se está tratando de construir en la Unión Soviética y que consideran que entonces ya teniendo este capitalismo de Estado se puede organizar, se puede ordenar, se puede fijar un rumbo. No dice más el texto, no aclara, por eso quizá fuera necesario revisar los artículos interiores de compañeros del sindicato mexicano para saber cómo se quiere ver este planteamiento. Eh, Resalta una cosa, no están proponiendo que desaparezca el capitalismo. Y esto es también muy importante a partir de la concepción sindical que se puede tener en esos momentos. Había ya un marxismo presente en el país, claro, reconocido, había hombres, intelectuales, grupos, activistas, líderes sindicales de algunas organizaciones donde se manifestaba claramente su formación política, llamémosle así, comunista. Y aquí por eso es puntual mencionar que lo que se está proponiendo es que López Mateos dice en estas declaraciones del ESME, está constituyendo un capitalismo de Estado y se felicitan de que esta sea la medida de López Mateos. Sin embargo, insisto, causa mucha controversia. Incluso tendríamos que checar los diarios de la época para saber realmente cómo fue el reconocimiento general de la medida del decreto de la modificación de la ley que hizo López Mateos y saber, pues ahí sí que las dos versiones, la que opinaban todos los empresarios, esta gran oleada de conservadores que existían y siempre han existido en el país, y los otros, los de izquierda, o si queremos agruparlos en términos generales, los liberales, de tal modo que captemos este debate. Pero resalta este párrafo en estas declaraciones del ESME. Bien, continúa el documento. El acto que comentamos ha servido también para que los trabajadores de la industria eléctrica puedan participar con todos sus conocimientos y su experiencia al engrandecimiento de la nación mexicana, como desde 1938 lo han venido haciendo los obreros, empleados y técnicos de la industria del petróleo, y para que, unificados, puedan mejorar sus condiciones de vida, cooperar a la unidad y al progreso del movimiento obrero de nuestro país. Está de nueva cuenta, como vemos hace rato, reconociendo este pasado cercano, de 30 años, casi cercano, donde los petroleros, a partir de la nacionalización, de la expropiación petrolera, han creado, dice aquí, obreros, empleados y técnicos, un programa, un proyecto de cimentación, fortalecimiento y expansión de Pemex, de la industria petrolera mexicana. Ellos dicen, los electricistas, queremos colocarnos en este rubro y en este engrandecimiento de la nación mexicana. Están pensando un servicio de la industria eléctrica para la nación. El término nación es muy genérico y vamos a suponer que entre otras se trata de dos cosas, del apoyo directo a la industria, a la manufactura, al proceso del capitalismo nacional y por otra parte a una distribución, a una electrificación popular, social de todas las poblaciones rurales, marginales, que a la fecha de esa época estos servicios de las poblaciones, colonias pobres, campesinos aislados, no se estaba llevando a cabo. Es entonces este propósito de considerar que se puede ampliar el servicio público de energía eléctrica a estos pequeños mexicanos que propiamente han estado viviendo en muchos lugares, precisamente en esa época, sin energía eléctrica. Hoy hemos dicho
que la industria eléctrica no puede ser alejada, no podemos pensar casi en todo el país, pero asumámoslo personalmente y no podemos pensar nuestra vida sin electricidad. Bueno, en aquel tiempo todavía la electrificación del país no era completa, probable que apenas fuera el 50%, pero además las poblaciones pobres, el pueblo de México propiamente dicho, en especial el campo, los territorios rurales no estaban electrificados, todavía vivían en ese sentido en una vida en bajas condiciones, en nulas posibilidades de otra perspectiva y teniendo que vivir, como se decía antes, solo gracias a la luz del sol y sus posibilidades entonces estaban no en términos de explotación de sol a sol, sino en términos de poder hacer actividades solo teniendo sol. Se amplía mucho, se crean servicios, se tienen materiales, equipo, planchas eléctricas, por ejemplo, y focos, luz, de tal manera que hay otro ambiente social en estas zonas marginales, rurales y urbanas. Por eso mismo se está planteando esta posibilidad. Bueno, sigue el documento. El Sindicato Mexicano de Electricistas El Sindicato Mexicano de Electricistas, en ese sentido, es y propone este serio apoyo a la industria eléctrica. Es una agrupación, dice el Sindicato Mexicano de Electricistas, es una de las agrupaciones más antiguas y combatientes de la clase obrera. Saluda con emoción la nacionalización de la industria eléctrica y felicita al primer magistrado de nuestro país por su medida revolucionaria y patriótica, por el derecho y la justicia del trabajador. Bueno, de nueva cuenta el párrafo cierra con esta propuesta, medida revolucionaria y patriótica. Y insisto, estos documentos sí necesitamos analizarlos y contemplar. ¿Por qué? Por lo dicho antes, es revolucionario el consolidar una propuesta de capitalismo de Estado. Y en ese sentido el capitalismo es benévolo, surge y se recrea un capitalismo de Estado para consolidar un proyecto nacional independiente. Esto es lo que tenemos que pensar y tenemos que ver en este sentido qué trayectoria a partir de entonces puede tener la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza del Centro. Bien, como decíamos, estas declaraciones de un corte teórico, político, muy discusión, no crítico en el sentido de desecharlo, sino crítico como debe sentirse cualquier crítica necesaria, fundamental, donde las propuestas surgen del mismo debate, de la misma crítica. Es por decir una generalidad que luego escucha uno que hay crítica positiva y crítica negativa. Mentira, la crítica es crítica y siempre analiza, argumenta con fuerte contenido y de esa crítica surgen necesariamente posibilidades del propio razonamiento, posibilidades de propuestas alternativas, incluso de acción. Entonces, en ese sentido se entiende la crítica y esta propuesta que está aquí es una propuesta a debate, a crítica, a la construcción de las posibilidades y en este sentido seguramente que la nacionalización de la industria eléctrica tuvo sus debates publicitarios, sus grandes participaciones de las corrientes extremas de la derecha como de las corrientes extremas de la izquierda. Sin embargo, el núcleo central es crítico de esta forma donde encontramos
un ambiente siempre propositivo, siempre en pro de lo que puede significar un desarrollo compartido, un desarrollo con distribución de la riqueza, o bien un capitalismo normal, normativo, como ha sido el capitalismo, ¿no? Pero, sin embargo, aquí se está apostando un capitalismo como si es un Estado benefactor, un capitalismo de Estado que sí va a producir la suficiente capacidad de producción de riqueza y de distribución, cosa que tenemos que debatir, cosa que debemos criticar. En este sentido que siempre ha sido la crítica. El Comité Central de SEAYO está compuesto por gente que que llegamos a conocer ya para los años posteriores, estamos hablando del 60, para el 70 y el 80 todavía muchos de estos compañeros, aunque jubilados, estaban en el debate eh, posterior, varios de ellos como Natalio González González, que lo conocimos, que era parte de la Comisión de Hacienda. Sí llegamos a tener contacto con él y tenía un conocimiento pleno. Oscar Waldón Medina, que era el secretario de Educación y Propaganda, por supuesto, trascendió durante mucho tiempo. Yo diría que Óscar Waldo Medina y no está aquí en este comité, Agustín Sánchez de Lin, fueron de los pilares de, digamos, ya de las personas mayores, adultos ya, pero que tenían una claridad, una perspectiva nacionalista y en ese sentido, como ellos afirman, revolucionaria de las cosas, críticos en el sentido que hemos estado comentando, de la única manera que puede ser, y son dos personajes que trascendieron y que llegaran compitiendo y inclusive con fuertes debates entre ellos mismos. Es una posibilidad, por ejemplo, entre estos dos. De igual manera está Ignacio Vázquez, otro de los compañeros que trasciende, que está de tal manera presente en estos años, en los posteriores, incluso les digo, hacia los 70 y 80, todavía con una claridad y una perspectiva, en efecto, entre ellos o de ellos hacia los comités de ese momento, sí resultaban combativos, críticos y a veces en ocasiones entre ellos mismos discrepaban profundamente, pero sobre todo con argumentos. Esto es lo que quiero señalar. Había argumentos sólidos en sus perspectivas de plantear las cosas. También está parte del comité, estaba Antonio Leal Díaz, estaba, por supuesto, alguien que llegó a tener importancia en este tipo de debates, Manuel Tapia Gómez, porque eran parte de un conjunto. No aparece Luciano Galicia, que era otro de los fundamentales militantes sindicalistas, con una claridad teórica increíble. Está también en servicio médico estaba Martínez Abeleira, en aquel momento incluso se le ubicaba dentro del Partido Popular, que se convirtió en Partido Popular Socialista, gente de izquierda, militante de partido, pero sin embargo también siempre creativo, siempre propositivo para la consolidación del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y un personaje que una vez mencioné, Héctor Valero González, un jubilado muy preparado, bueno, lo conocimos ya de jubilado en este tiempo, es parte del comité central y lo que más tenía, por lo menos, no sabemos esta época de los 60, pero cuando lo conocimos, siempre tenía los argumentos claros, precisos del contrato colectivo, su forma de normatividad y por supuesto de la Ley Federal del Trabajo. Este personaje siempre estuvo en esta perspectiva legal, en darle salidas de este entorno acerca del derecho y un conocimiento amplio, profundo de las cosas. Seguramente él fue uno de los principales argumentistas, consolidadores de que las cosas se tenían que hacer a través de la ley y la normatividad de la Constitución. Bien, compañeros, hemos terminado este documento y se nos ha acabado el tiempo. Nos veremos en otra añoranza de electricistas.
para el próximo lunes. Hasta entonces, nos vemos en otra añoranza de electricistas por su servidor Víctor Sánchez. Hasta entonces.